también ha sufrido con este coronavirus. Sin embargo, no le hemos dado la debida importancia. Fíjense ustedes. Ay, no me rueda. Ahora sí. Como otorrinolaringólogos, nosotros entonces somos como guardianes de esa vía aérea superior. Y el Estoy viendo una cosa coronavirus ya, era yo voy a una antes de página y llegar ya, bueno, a los pulmones. ahora estoy En ocupada, estoy ese estudiando. pasar, en esa travesía a través de la vía aérea superior, va a dejar problemas a nivel de nasal, a nivel de la rinofaringe, a nivel de la cavidad oral, y por supuesto la voz no escapa de hecho. No tengo conflictos de intereses, y aquí cómo me pueden contactar. Y vemos que la voz humana es sumamente importante. Es el principal medio de comunicación de las personas, mediante la cual podemos expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros matices artísticos y culturales. Es la herramienta esencial de nuestro lenguaje hablado. Y aparte de eso también es una huella dactilar, identifica a las personas. Es la huella dactilar vocal. ¿Cómo se va a producir nuestra voz? Es un aire, es una corriente de aire expirada que es capaz de ir desde los pulmones, atravesar toda la vía respiratoria y llegar a nivel de las cuerdas vocales para producir esa vibración y emitir los sonidos. Entonces, ese aire sonorizado es producido a nivel del aparato fonador y es amplificado en los resonadores. La capacidad pulmonar que se ve afectada por el virus va a tener entonces afectación en nuestra calidad de la voz. Ese esfínter laringio es una estructura dinámica que todo el tiempo está en movimiento. Va a abrir para permitir la entrada del aire y va a cerrar para permitir el paso de los alimentos hacia la vía digestiva. Este esfínter laringio está constituido por una cantidad de elementos musculares y cartílagos cubiertos de mucosa respiratoria. Y eso es muy importante porque quiere decir que son células que tienen receptores para el virus. Está constituido entonces por las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas, por la epiglotis y ubicada en la unión de la parte inferior de la vía aérea superior con la tráquea. Tres funciones muy importantes tiene ese esfínter laringio, que se va a ver afectado por el virus, por el coronavirus. La función respiratoria, la función fonatoria y la función deglutoria. Si tenemos patología previa, bien sea a nivel de nuestro esfínter laringio, las lesiones que produzca el virus serán mayores y la recuperación tardará mucho más y las secuelas también quedarán más tiempo. Si hay patología a nivel de los pulmones, como sucede en pacientes asmáticos, pacientes fumadores, pacientes vapeadores, y con cualquier otra patología pulmonar severa, por supuesto, será peor. La exacerbación de las alergias con el COVID es como llama mucho la atención, porque hay mucha, para evitar el contagio, estamos limpiando y esterilizando nuestras casas, las oficinas, y entonces esa mucosa respiratoria va a responder en forma global, al igual que la piel, ante esos alergenos, y sobre todo mucho más en los pacientes atópicos. Entonces, de eso debemos cuidarnos. La alergia ambiental es importante, pero también fíjense ustedes que vamos a tener alergia a los materiales con los cuales se elaboran los tapabocas. Los niños que tenemos encerrados en casa en cuarentena van a estar mucho más tiempo jugando con los peluches
en las alfombras, jugando con las mascotas. Entonces hay que hacerle como un mejor control de esas alergias. Con la bioprotección, que comprende las 3M que ya todos sabemos, el uso de las mascarillas, lavarnos las manos y la distancia, los metros de distancia. Fíjense ustedes que las mascarillas traen alteraciones en la respiración para algunas personas. La voz no se puede emitir bien y hay alteración en la resonancia. Sobre todo en los pacientes, en las personas que son profesionales de la voz, es donde vamos a ver que hay mayor afectación de la voz durante el COVID sin estar contagiado, nada más protegiéndonos para que no nos dé la enfermedad. Entonces, los profesionales de la voz, por ejemplo, nosotros como médicos somos profesionales de la voz, tenemos los abogados, los educadores, los vendedores, los músicos, periodistas, los entrenadores, los sacerdotes. Entonces, debemos de tener cuidado de no hablar alto en ambiente ruidoso y de podemos usar ciertos auxiliares como por ejemplo los megáfonos. Con la relación voz y audición, si los pacientes o las personas con las que nos vamos a comunicar tienen una discapacidad auditiva, vamos entonces a exacerbar nosotros nuestra voz por el uso de las mascarillas y aparte de eso, que con esta pandemia también hay más pacientes con más hipoacusia, hay más sorduras súbitas, hay más tinnitus. Entonces, porque el COVID también afecta a los oídos. La única manera que podemos nosotros, como médicos o trabajadores con pacientes con discapacidad, para conservar y que no se nos dañe tanto la voz en nuestro trabajo, es haciendo hincapié en que los pacientes con discapacidad pongan en sus tapabocas el logotipo de discapacidad auditiva. Y los otorrinolaringólogos, los audiólogos, terapistas de lenguaje, en especial los otólogos, utilizar este tipo de tapabocas que permita ver esa lectura labial para una mejor comunicación con ese tipo de pacientes. Aquí les muestro los resultados de una encuesta hecha a un personal, al personal del Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Andalucía, en el Departamento de Física y Rehabilitación, con respecto al uso de las mascarillas y la salud bucal. Entonces, unos dijeron que me ha empeorado el problema de la voz, he empezado a tener problemas con la voz, hablo más fuerte, tengo dolor de garganta, se me seca la garganta más a menudo, me duele la mandíbula, me duele el cuello, me duele la nuca, tengo sensación que me falta el aire y hay unos que no les molesta para nada. Con la pandemia y el uso de las mascarillas, todos estamos hablando en un tono más alto. Y yo particularmente, cuando termino la consulta, siento que la garganta se me reseca mucho más con la mascarilla. A veces un pequeño ardor, y entonces tengo como tendencia a tomar más agua, que es lo que hay que hacer, hidratar bien esa vía respiratoria. Entonces la voz se va a ver afectada incluso sin tener el COVID, sin estar contagiado. Por el uso, entonces, fíjense que aquí estoy con doble tapaboca, el protector facial, con este gorro que también me limita la parte de audición y el paciente también con doble tapaboca. Estamos hablando más alto. Pero esa ronquera o difonía que pueda dar por hablar tanto con el tapaboca y toda esta protección, eso desaparece rápidamente. Solo con el reposo vocal o algún antiinflamatorio, hidratarnos bien, al día siguiente ya estamos hablando perfecto. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en los pacientes o las personas que tienen patología previa. Tenemos que seguir previniendo ese contagio a pesar que tengamos la disfonía. No podemos trabajar
sin ese protector. En esta imagen, que es entonces del Instituto Estadounidense de Alergia a Enfermedades Infecciosas de febrero del año pasado, vemos como el SARS-CoV-2 a estas células respiratorias la está parasitando. La célula aquí está rosadita, robusta, y fíjense acá, el virus prácticamente las deshidrató, las lesionó, y él está súper multiplicado y revitalizado, listo para invadir otras células, parasitarlas, porque este virus es un parásito obligatorio intracelular. Él no va a parasitar células donde no existan receptores. Esa corona que tiene y esas partículas son detectores que le dicen al virus dónde hay células parasitables. Y las células parasitables serán las que tengan ese receptor para que el virus se pueda adherir y penetrar. El órgano que más células tiene con receptores es el pulmón. Tiene los neumocitos tipo 2, tiene los macrófagos, tiene todas las células endoteliales vasculares. Entonces, por eso es que la predilección de él es hacia allá. Pero mientras hace la travesía obligatoria de la vía aérea superior, ahí también hay células con receptores. Pero el virus entró que puede ser por la nariz, por la garganta o por la conjuntiva ocular allá a través de la vía lagrimal para la nariz. Pero a él le gusta es la nariz. Entonces, no le voy a decir los síntomas del COVID con respecto a los demás, porque voy a hacer hincapié en los síntomas con respecto a la voz. Tendremos disfonía, tendremos pérdida de la calidad de la voz, tendremos fatiga respiratoria, puede ser una voz sin brillo, voz entrecortada. Si alguno de ustedes ha hecho seguimiento de pacientes con COVID en casa, ven cómo va haciendo los cambios, esa alteración de la voz. Estos son síntomas de un paciente que tiene COVID que es leve, que puede estar en su casa. Y entonces, además de sentirse la voz entrecortada, puede haber dolor en la nariz, disminución de la escala tonal, cansancio vocal. Hay dos síntomas aquí muy importantes, que son la tos. Cuando se hace frecuente la tos, entonces ese choque de la tos en esa laringe inflamada por el virus va a producir daño. Si aparece fiebre alta persistente, la fiebre va a deshidratar esa mucosa respiratoria y el roce de las cuerdas vocales al toser o al carraspear producirá un daño mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado entonces de prevenir esa tos y de hidratar muy bien la mucosa. Entonces, esa disfonía que aparece esa primera semana del COVID, que es leve, que estamos en casa, esa se va a recuperar. Hay unos que lo recuperan en 2 o 3 días, bien sea con su reposo, su hidratación, su antiinflamatorio. En los niños, entonces, por supuesto, la medicación será en forma de jarabe, y en los adultos tenemos otra medicación y sobre todo el reposo, es lo más importante. Pero si el paciente empieza con problemas de saturación y no va bien desde el punto de vista de su evolución por los parámetros, es un paciente que debemos hospitalizar. Es un paciente entonces que hay que estabilizar desde el punto de vista de la oxigenación. Para ello debemos llevarlo, esta es una imagen del Hospital Universitario de Caracas, en donde en esas unidades de cuidados intensivos lo vamos a conectar a un ventilador. Aquí es donde el mayor daño le vamos a producir a nuestro aparato fonador. ¿Por qué? Porque además de tener la inflamación que ocasiona el virus, va a estar en un contacto permanente con un tubo que le va a traumatizar. Si le añadimos a eso
que tenga un proceso infeccioso, mal manejo de las secreciones, que exista goteo de esa vía aérea superior y que tenga un reflujo gastroesofágico, entonces seguramente habrá la aparición de secuelas importantes a nivel de nuestro esfínter laríngeo. Entonces, todos estos implementos que vemos aquí salvan vidas, porque es un paciente que está gravemente enfermo y tenemos que recuperarlo de alguna manera y estabilizarlo. Pero lesionan nuestro esfínter laríngeo. Es un paciente que no está hablando, no nos está diciendo cómo va evolucionando la voz, porque es un paciente que tenemos que sedarlo y oxigenarlo, pues, está conectado. Podemos entonces tener pacientes críticos en los cuales con la mascarilla podemos estabilizar, pero por lo general es con el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal tiene que ser muy bien seleccionado, no puede ser ni muy pequeño ni muy ancho. No puede quedar apretado, no puede quedar flojo, no puede deslizarse, no puede extubarse. Hay que cuidar de las infecciones. Entonces, hay que ver si está bien colocado. Si está bien colocado, lo podemos detectar, bien sea clínicamente, por los parámetros, por radiología o por ultrasonido. Ver entonces si está bien colocado ese tubo endotraqueal, porque es importante que no tenga extubación ese paciente. Lo otro es la colocación del paciente, bien sea boca arriba o boca abajo. Aquí están dos pacientes con todos los implementos y requerimientos que requieren para ese estado crítico. Es un paciente que está muy grave, pero el que está boca abajo está manejando sus secreciones de una manera distinta y es como evoluciona mejor. El paciente debe tener un nivel de sedación importante, que no esté tosiendo, que no esté rechazando el tubo, porque ese roce hace daño. Siempre será la patología pulmonar la que haga más daño en esta enfermedad. Cuando el paciente ya lleva 2 semanas intubado y no se recupera, es un paciente que tiene indicación de traqueostomía. Sobre todo en los adultos, el promedio es 2 semanas. Los niños pueden aguantar y toleran un poco más de días la traqueostomía, para hacer la traqueostomía, hasta 3 semanas. Hay otras patologías que son de tipo neurológica que van a producir alteraciones de ese esfínter laríngeo y que estamos viendo entonces que este COVID-19 se va y se multiplica y se filtra prácticamente hacia el sistema nervioso central. Fíjense la cantidad de patología, pero es el Guillain-Barré el que más frecuente se ve que produce afectación de nuestro aparato fonador. Aquí vemos las lesiones encontradas. Son 2 doctoras a las cuales les consulté que durante esta pandemia han hecho solo traqueostomía. Ellas no han operado tabique, no han operado amígdala, han hecho solo traqueostomía durante esta pandemia. Una es la doctora Victoria Tenía, otorrinolaringólogo venezolana, muy amiga, que está en Santiago de Chile. Ella tuvo un fellow con el doctor Robin Cotton y la otra doctora también brasilera, que es la doctora Schwitner. Ella trabaja también en Porto Alegre. Solo hacen traqueostomía en pandemia. Victoria y su otro compañero lo que hacían son 5 unidades de cuidado intensivo en ese hospital. 4 de adultos y una pediátrica. Y llegaron a hacer hasta 50 traqueostomías en 3 semanas, 3 o 4 semanas durante la mayor ola. Y estos son los síntomas y las lesiones que ellas me mandaron por escrito, que son de lo más leve a lo más severo. Una simple congestión a nivel de las cuerdas vocales, edema inicialmente disperso, luego más organizado, hematomas
por trauma con la intubación, traumatismo ya un poco más con desgarro, úlceras a nivel dispersa, incluso úlceras perforadas en el esófago, granulomas piógenos en la laringe posterior, estenosis subglóticas de distinto nivel y de distinto grosor, estenosis traqueales, parálisis de las cuerdas vocales unilateral y bilateral, y lo peor de todo es el trastorno del esfínter laríngeo. Aquí vemos entonces que estas son como lesiones, son lesiones benignas porque son granulomas piógenos. Este no es de un paciente con COVID. Esta es de una paciente que fue operada y su operación duró apenas 4 horas. Y fíjense ustedes en la lesión tan grande e importante que hizo. Entonces, ¿qué se espera para un paciente que tenga un mes intubado con un proceso infeccioso tan importante? Estás viendo con la doctora Alejandra Daza, examinando entonces una pacientica con una traqueostomía, un niño con una traqueostomía, para ver si se decanula, viendo el estado anatómico y funcional de esas cuerdas vocales con un nasolaringoscopio flexible pediátrico. Las estenosis subglóticas, entonces, es el tubo endotraqueal el que la ocasiona. Y es un estrechamiento parcial o completo que puede aparecer por debajo de las cuerdas vocales. Para la producción de la voz, se produce una presión a nivel de la subglotis importante, que si esa estenosis se multiplica, o sea, se duplica, la intensidad de la voz gana 10 decibeles. O sea, es importante esa presión, ese nivel, y eso no lo vamos a tener cuando tenemos una estenosis subglótica. Tenemos entonces unas cuerdas vocales normales, pero la voz no es normal por la presencia y alteración de las presiones a ese nivel. Parálisis de las cuerdas vocales, en este caso unilateral. Para la calidad de la voz es importante entonces el grado de abducción de las cuerdas vocales, la tensión del músculo tiroaritenoideo y la velocidad de la onda de la mucosa. Debe ser entonces coordinada. Este paciente que está muy grave en terapia intensiva, con ese tubo conectado a un ventilador, no nos puede decir cómo está la voz. Lo vamos a ver una vez que sale de terapia. Entonces, una vez que sale de terapia, el paciente tiene un síndrome post-COVID. Es un paciente que tiene entonces un agotamiento grandísimo con un cerebro COVID. No tiene fuerzas ni para respirar, mucho menos para hablar. Entonces, muchas veces no solo tiene alteración de la voz, sino también de la deglución, porque se ha alterado todo el esfínter laríngeo por el proceso inflamatorio tan importante. Más complicado aún es cuando hay lesiones a nivel neurológico que también repercuten en nuestro esfínter laríngeo. En la respiración, los músculos intercostales, todos los músculos respiratorios, por efecto del virus y por ese proceso de intubación y estar en la unidad de cuidado intensivo, son prácticamente muy débiles, con poco tono, no tienen fuerza para meter el aire, para respirar, tiene que tener fuerza ese aire, esa presión de aire para poder movilizar las cuerdas vocales y que salga la voz. Entonces, en ese síndrome post-COVID de ese paciente, tenemos que hacer como otorrinolaringólogos los vigilantes de esa función que quedó, de cómo está esa laringe desde el punto de vista anatómico y funcional. Una buena historia detallada, todo el examen general, por supuesto la visualización, que la podemos hacer con el nasofaringolaringoscopio flexible, para más detalle con la videoestroboscopia,
estudios importantes en lesiones neurológicas con la electromiografía de la laringe, los estudios radiológicos, la laringoscopia directa, biopsia y bueno, sabremos que hay lesiones que hay que extirpar. Pero todos estos procesos de disfonía que el coronavirus lleva con todos los trastornos de la voz tienen solución y hay tratamiento. Tendremos entonces que hacer la categoría de las lesiones y de acuerdo al diagnóstico nuestro tratamiento. Habrá alteraciones de tipo funcional donde será la rehabilitación. Es un paciente que tiene que rehabilitarse completo, rehabilitarse para aprender a caminar de nuevo, para hablar, para comer, para muchas cosas. Si hay una lesión orgánica, por supuesto tendremos que hacer su extirpación o con medicación hacerlo. Y luego esa rehabilitación o tratamiento médico también hay combinaciones de ello dependiendo de lo que tengamos. Ese paciente que está sin voz, que de paso se ahoga cuando come, es un paciente entonces que tiene la necesidad de estar en una rehabilitación constante y con una persona muy especializada que se dedique a eso. El fisioterapeuta orofacial, que hace la reeducación de la deglución, donde se tienen que fortalecer las tres fases, tanto la bucal, la faríngea y esofágica para la deglución y evitar la broncoaspiración de estos pacientes. Y por último, para finalizar, todos los consejos útiles para la voz. Tenemos que cuidar la voz y enseñarle a los pacientes cómo tienen que cuidarse. En pandemia, con el tapaboca, tiene que hablar solo lo necesario. No grite, no se debe gritar. Evitar hablar en ambientes ruidosos, no carraspear, evitar fumar demasiado, evitar los irritantes ambientales si somos alérgicos. Van a fumigar, van a esterilizar, usted no esté presente. Tome abundante agua, hidrátese muy bien. Hablar pausadamente para que la persona te entienda mejor con la que te vas a comunicar. Cuidar nuestra respiración nasal, cuidar nuestra audición, control de las alergias, por lo que les dije de la exacerbación de las alergias, evitar esos reflujos, control de la alimentación, hacer ejercicio para fortalecer los músculos de la respiración, cuidar nuestra capacidad pulmonar y sobre todo si tiene síntomas hay que ir al especialista, al otorrinolaringólogo, porque es el que tiene el conocimiento y los implementos para poder visualizar ese esfínter laríngeo. Y por supuesto, evaluar las cuerdas vocales en todo profesional de la voz. Bueno, y invitarlos también, ya para finalizar, invitarlos a nuestro programa también de educación médica continua, el webinar de la IAPO, que siempre les paso por el chat de la sociedad. Bueno, muy agradecida. Ahora la sesión de las preguntas. Teo, tenemos una pregunta de Mendoza, Argentina. Y la doctora pregunta si has tenido casos de disfonía, ya sea por paresia o por parálisis cordal, en pacientes con COVID, pero sin antecedentes de intubación. Sí, sí hay. Claro que sí. No lo he tenido yo, pero sí hay referencia de eso. No todo es por el tubo. El virus también produce daño. Teo, otra preguntita. ¿Has tenido, ya sea pacientes con patología de base, tipo reflujo, o pacientes que tengan alguna rinorrea posterior, has tenido que modificar algún tipo de los tratamientos que ya todos conocemos, agregando otro tipo de medicamentos para reforzar la recuperación de los pacientes? Pero, ¿a qué te refieres? Si has tenido que agregar algún otro tipo de tratamiento, además de los esquemas ya conocidos, en esos pacientes que han mantenido una disfonía por largo tiempo. Claro, tú tienes que buscar solución a esa disfonía.
establecer el buen diagnóstico para indicar el tratamiento adecuado. Tienes que tratar de recuperarle la voz como de lugar. Hay tratamientos adicionales que se pueden hacer. No solo es el reposo, la rehabilitación, los antiinflamatorios, los esteroides. Si hay procesos sobreagregados infecciosos, por supuesto tendrás que poner el antibiótico. Pero siempre hay que revisar todo el tiempo y estar en control permanente con esa persona. Claro. La doctora Francis nos... Hay que tener mucha paciencia con la inflamación que produce el virus a nivel de la vía respiratoria y en especial a nivel de las cuerdas vocales. Estuve oyendo el webinar que hizo de la voz Mónica Saavedra. Y ellos estaban hablando sobre la extirpación de nódulos y cuánto tiempo esperaban para la rehabilitación después de la extirpación. Y hay unos que prácticamente a la semana ya comenzaban la rehabilitación. Mónica la vi muy claro cuando dijo que ella esperaba hasta 4 semanas. Pero si es un paciente que ha pasado por un COVID, lo más seguro tenga que esperar mucho más de un mes. Porque ese proceso inflamatorio es mucho más tardío, tarda más en desinflamar lo que es esa estructura laringea, para poder entonces entrar en la rehabilitación. Sí, es cierto, los procesos inflamatorios son muy, muy largos en estos pacientes. La doctora Francis nos hace la observación, te felicita por tu charla muy didáctica, y ella nos hace la observación que es importante considerar la neuropatía laringea por el COVID en los pacientes sin intubación. Es así. La doctora Luisa Umbría nos coloca aquí en el chat de las preguntas: tratamiento médico en disfonía post-intubación, ¿los haces con AINES o de Deflazacort, prednisona y cuánto tiempo? Y te felicita por tu excelente exposición. Sí, bueno, a mí me gusta la dexametasona intramuscular o intravenosa inicialmente y después su esquema piramidal de Deflazacort. Porque el COVID inflama severamente las cuerdas vocales. Exacto. Sí, prefiero antes el esteroide. El doctor Gerardo Teo nos dice: ¿cuál es el momento ideal para realizar la traqueostomía en los pacientes con COVID que son manejados en UCI con intubación orotraqueal? Sí, 2 semanas. A las 2 semanas ya debe hacerse la traqueotomía en los adultos. Y en los niños hasta 3 semanas. No sé si hay alguna otra persona que quiera realizar alguna otra pregunta. Esas son las preguntas que tenemos hasta el momento en el chat. Te felicitan mucho por tu charla, muy buena, muy concreta. Te felicitan todos por aquí, por el chat. Bueno, no hay más preguntas por aquí. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Teolinda, es para no escribir y no... ¿En qué momento con estos pacientes que tienen un trastorno de la voz después que le hacen la nasofibrolaringoscopia, cuándo te lo refieres al terapista o al rehabilitador que hablaste tú, que se iba a encargar de la rehabilitación no solo de la voz, sino también de la deglución, dependiendo de lo afectado que esté este tipo de paciente? Sí, depende de lo que yo vea en las imágenes, tanto en forma estática como dinámica. Espero siempre que esté lo más desinflamado posible y que no tenga síntomas. Sobre todo para que aproveche mejor esa rehabilitación. Que esté bien limpia las fosas nasales, que esté respirando bien por sus fosas nasales, que la inflamación y las secreciones prácticamente estén en lo mínimo.
Y si lo mínimo que tenga de inflamación es cuando tú lo debes referir. Ok, gracias. Mira, y otra pregunta esta pregunta me la hizo un anestesiólogo que tuvo muchos pacientes que en clínicas privadas y en el hospital, que han visto que han conseguido pacientes con lesión traqueal tipo perforaciones traqueales. Claro, no sabemos si es por el manejo del balón o son perforaciones espontáneas por el manejo de la presión. ¿Qué, qué experiencia has tenido tú? También hemos visto muchos pacientes que le meten mucho flujo tratando de rescatarlo cuando están entubados y hemos visto que han hecho enfisema, pero no porque haya bula ni que se haya habido neumotora, sino enfisema porque hay flujo a través de la tráquea hacia el mediastino, hacia el cuello, Sí. ¿Has tenido alguna experiencia o has visto? Fíjate que en la encuesta que yo pasé, que le pasé a varias personas que manejan eso, incluso Juan Lorenzo me dijo, Teolinda, perforaciones por úlceras a nivel del esófago. Se forman como unas úlceras, así, no una sola, sino como varias a nivel de la mucosa. Y ese tejido, por supuesto, si estás manipulándolo, bien sea con la succión o que tengas que el paciente se extuba y hay que intubarlo de nuevo, tiene más chance a que produzcas un daño. Ahora, a nivel de la tráquea, perforaciones, sí no me han referido. No he visto. No he leído tampoco. Pero a nivel del esófago, sí. Ok. Linda, la doctora Francis Sánchez nos hace el comentario que lo ideal es hacer la traqueostomía cuando la PCR esté negativa, porque es un procedimiento que ocasiona mucha aerosolización. Sí, fíjate tú que sería lo ideal. La cosa es que muchas veces necesitan también las camas, que era lo que me decían las doctoras con las que hablé, las especialistas en traqueotomía, que lo hacían en 2 semanas porque eran la movilización de camas para otros pacientes que venían, que habían que estabilizar, que estaban más graves. Claro. La doctora Luisa Umbría te hace esta pregunta. ¿Qué te parece la humidificación con solución tibia para la disfonía por el uso de tapabocas? Si tienes alguna de esas experiencias, ya que ella en su experiencia personal mejora la disfonía con esta nebulización con solución tibia. Sí, es que hay que hidratar la mucosa. La mucosa hay que hidratarla. Y esa es una de las maneras de hidratarla. Me parece muy bien, excelente. Bueno, no tenemos por los momentos más preguntas en el chat. De todos modos, tengo muchas cosas escritas de esta conferencia. Si después quiere ese material, con gusto se lo puedo facilitar. Gracias, Teo. Gracias claro, te haremos llegar a través del chat si alguien está interesado en dicha información. Muchísimas gracias por contar con tu experiencia y tus conocimientos en el tema y siempre pues también que eres una gran colaboradora para darnos información y mantener la educación médica continua. Bueno, un placer. Gerardo, los micrófonos son tuyos. Si la doctora Teolinda puede compartir la pantalla. Ya la quité. Gracias, gracias. Ya vamos a compartir. Ya va. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la doctora Teolinda Mendoza Morales por su conferencia, muy didáctica, práctica y de gran aprendizaje para el día de hoy.
Quiero también agradecer a los 38 participantes, la doctora Francis Sánchez, expresidenta de la Sociedad Venezolana, y a todos los residentes adjuntos que se conectaron y a los especialistas que se conectaron desde otra parte de Latinoamérica, específicamente Argentina y Mendoza. Quiero también invitarlos para el próximo evento que vamos a realizar, que es el sábado 10 de julio, es nuestra tercera masterclass de otología y otoneurología. Nuestro invitado será el doctor Juan Armando Chazoni, que nos hablará sobre nuevas tendencias en manejo de la cirugía del vértigo. El doctor José Manuel Comenares, que nos hablará sobre indicaciones del uso de los dispositivos osteointegrados. También tenemos otro evento para el 21 de julio, el Club de Revista para Residentes, organizado por los miembros de la Comisión Docente de la Sociedad Venezolana de Otorrino. Y para el último de mes se realizará nuestro webinar de cirugía y SAO. Nuestro invitado, el doctor Peter Batista y la doctora Bosco. Es más que todo un conversatorio. También quiero quiero agradecer a todos mis compañeros y a toda la Sociedad Venezolana de Otorrino, representando hoy a la doctora Sano, a nuestro secretario, a nuestro secretario, el doctor Pastor Linares, nuestra tesorera la doctora Mariana Lozada, a Juan Carlos Rodríguez como primer vocal, a Carlos Calderón como segundo vocal, y a la doctora Zuleika Castellano como tercera vocal. Quiero recordar que la sociedad de Otorrino, todos somos sociedad. Gracias por la asistencia y nos vemos el día sábado a las 10 de la mañana. Buenas noches.